Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo DC KO Night Fight número 2 con guión de Joshua Williamson y arte de Dan Mora. Espero que les guste. La historia continúa en Gotham, en alguna Gotham. Una lluvia interminable cae sobre la ciudad y sobre las estatuas de Tim, Jason y Damian, mientras Batman piensa: hubo un tiempo en que sentí que Gotham era mía, pero aprendí por las malas que Gotham no le pertenece a nadie. Dick todavía no ha aprendido esa lección. Él confiaba en la ciudad, confiaba en su gente de maneras con las que yo luchaba. Él ha convertido Gotham en otra cosa, un campo de entrenamiento para un ejército de Robins. Mi armadura Mother Box me habla, me dice algo acerca de la realidad en la que estoy. No escucho. En cambio, siento el latido del corazón de Dick, el ritmo de sus latidos mientras me grita. Dick, el Batman en este universo, tiene a Bruce sujetado por el cuello y le pide que se rinda, ya que ha perdido la cordura. Pero Bruce se libera de un potente cabezazo mientras piensa. Me dice lo que él ve como la verdad, pero su corazón lo traiciona. La Justice League fue encargada de entrar a un torneo, un desafío. Nos dijeron que podíamos llevar un objeto con nosotros a la pelea. Yo hice trampa. Batman activa algo en su traje y le dice a Dick: tu corazón te delató, Dick. No coincide con tu edad. Sé lo que ser Batman le hace a nuestros cuerpos, y el latido que acabo de escuchar no era tuyo. Este mundo es una mentira. Dick le contesta que debe confiar en él y que regresen a casa. Bruce recuerda cómo murió en el torneo a manos del Joker, y cómo al intentar escapar, el corazón que controla este mundo lo castigó creando una realidad falsa para mantenerlo dentro. Mientras ambos se preparan para una nueva ronda, Dick le confiesa: pensé que podía salvarte, Bruce. Incluso después de lo que le hiciste a Jason, Tim y Damian, aún quería ayudarte. Pero ahora veo que estás demasiado perdido. No necesito ni siquiera pelear contigo. Mira a tu alrededor. Mis Robins están en todas partes. Nunca podrás escapar de ellos. Bruce le responde: esa fue la otra señal. Dejaste que tus Robins pelearan por ti. Dick nunca haría eso. Él sabe que yo siempre luché junto a mis Robins. Te entrené a ti y a tus hermanos y hermanas, y apuesto a que mis Robins pueden patear el trasero de tus Robins. Dick le da la orden a sus Robins para que ataquen a Bruce. Todos ellos se lanzan contra Batman, quien los derriba con precisión implacable. Sus movimientos son certeros y eficaces, y mientras avanza entre ellos, le pregunta a Dick si él realmente los entrenó, ya que son unos debiluchos. Dick les ordena a los Robins que se detengan, ya que esa pelea es de él. Ataca a Bruce con una patada, y luego le arroja un bastón en la cabeza. La escena se convierte en un torbellino de golpes, movimientos bruscos y estallidos de fuerza. Ninguno da su brazo a torcer. La pelea está muy equilibrada. Ambos usan sus movimientos más precisos y eficaces, pero de la misma forma en que atacan, se defienden. Mientras lucha, Bruce piensa: el día que vi por primera vez a Dick Grayson, él volaba alto en un trapecio. Se deslizaba por el aire con una confianza que yo nunca tuve a su edad. Me tomó trauma aprender habilidades que él conocía por instinto. Y la verdad es, desde el momento en que luchó a mi lado, supe que él me superaría. Tanto, que no pensé que necesitaría ser Batman. Y aquí lo veo, no solo convertido en Batman, sino que es un Batman mejor. Dick termina derribando a Bruce, y le dice que la pelea se ha acabado. Bruce, desde el suelo, reconoce que Dick siempre fue más hábil en las acrobacias. Dick contesta que lo aprendió de su verdadero padre. Bruce, exhausto y derrotado, le pide: detente, ahora lo veo, tienes razón, estaba equivocado, yo lo hice, los maté, y nunca pude manejarlo o lidiar con ello, igual que mis padres. Dick se sorprende por esa súbita confesión, y mientras le extiende la mano, le dice: está bien, Bruce, puedo ayudarte. Una vez que el veneno de Lazarus desaparezca, verás cómo es realmente este mundo. Llegarás a amarlo. Bruce coge su mano, y mientras lo mira directamente a los ojos, le dice: gracias, Dick. Quiero decir, Batman. Por ser algo que yo nunca pude ser. Demasiado confiado. Bruce rompe de inmediato la calma, con un golpe brutal en la quijada. Los Robins que los observan reaccionan sorprendidos por esa jugada sucia. Y Bruce, ahora con Dick a sus pies, comenta: todavía quieres ver lo mejor en la gente. Es por eso que siempre te llevaste bien con Clark.
Pero tú no eres el verdadero Dick. Nunca podrías serlo. Dick realmente confía en la gente, pero no intenta controlarlos. Ahora veo lo que el corazón de Apocalypse quiere que haga. Lo mismo que le dije a Clark. No te contengas. Con esas palabras, levanta su arma sobre sus hombros, toma impulso y la descarga sobre el pecho de Dick. Pero algo lo detiene. Un golpe sorpresivo y fulminante, como un rayo caído del cielo, lo derriba. Dick le pregunta si está bien, pero Bruce ya no responde. De pronto, todo cambia. El entorno comienza a desmoronarse. La escena se rompe y transita entre dos realidades distintas que se superponen. Finalmente, Bruce aparece encerrado en una celda, preguntándose qué está sucediendo. Frente a él se encuentra otro Batman, pero este lleva una máscara completamente roja y le responde: «Intentaste escapar otra vez. Es hora de tu tratamiento». Bruce, debilitado y desorientado, apenas logra pronunciar el nombre de Jason, pero la respuesta que recibe es fría y tajante. Jason está muerto. Llámame Batman. Aún de rodillas, Bruce intenta aferrarse a la verdad, insistiendo en que lo que ve no es real. Frente a él, el Batman de la máscara roja se pone de cuclillas y le pregunta: ¿cuál es la mentira esta vez? ¿De qué realidad dices venir? ¿Estuviste atrapado en el Dark Multiverse? Tenías los poderes de Superman, eras musculoso y cargabas un gran hacha. ¿Portabas un anillo de Green Lantern? Bruce se mantiene firme. El corazón ya mostró sus cartas y no piensa dejarse engañar otra vez. El otro Batman le contesta, mientras se quita la máscara: «Oh, así que es lo del torneo de Apocalypse, ¿eh? Ese viejo cuento, donde la realidad cambiaba para que pudieras pelear contra tus amigos hasta la muerte. Pensé que estabas muerto, ¿sabes? Y luego un día, simplemente estabas aquí, hablando sobre realidades alternas, donde mis hermanos siguen vivos. No pasa un día sin que piense en nuestra familia». Al quitarse la máscara se revela su identidad: Jason Todd, pero con la edad que tenía Bruce cuando lo adoptó. Bruce intenta liberarse, mientras le pide a Jason que lo escuche, pero Jason lo interrumpe diciéndole: «Pero aquí está el asunto, Bruce. Tú y yo sabemos que no eres realmente Batman. ¿No es así, Clayface, cara de barro?» Bruce insiste en que es real, sin importar si Jason le cree o no, pero le suplica que lo libere mientras se deshace de sus ataduras. Jason extiende su mano para alcanzar el arma que lleva en la espalda, mientras le dice: «Esta actuación realmente se mete bajo mi piel. Especialmente después de encontrarte en las calles, Basil. Te di cobijo». Bruce, desesperado, grita hacia el corazón de Apocalypse, exigiendo respuestas, mientras Jason lo acusa de delirar, de estar gritando al cielo. Bruce advierte que si lo mata, hará exactamente lo que el corazón desea, pero Jason ya no quiere oírlo, y le dice: «Cállate, monstruo retorcido. ¿Tienes idea de lo arruinado que es hacerte pasar por él? Estás atrapado en esta forma, Basil. ¿Realmente crees que eres Batman? Sabes algunas cosas que no deberías, pero tu información está desactualizada». Bruce lo enfrenta y le dice que no va a perder su tiempo en ese juego mental, para luego invitarlo a enfrentarse a él. El combate estalla con una violencia cruda. Ambos intercambian golpes, puñetazos, patadas, rodillazos, agarres y lanzamientos. Si Dick era ágil, Jason es brutal. Mientras pelea, Bruce piensa: «El corazón fabricó este mundo en base a mis miedos. Mi miedo de fallarle a Gotham, de fallarle a Jason, de que, al no matar a mis enemigos, estaba poniendo en peligro a la ciudad y a la gente que amo. Que la lucha de Jason era correcta, que sus instintos eran correctos, que él sería un Batman mejor que yo porque estaba dispuesto a hacer lo que yo no podía. El corazón quería que viera eso, para quebrarme, pero siempre encontraré otra manera». Bruce lanza una patada con fuerza desesperada, lanzando a Jason contra la pared de la celda. Bruce cierra la puerta y aprovecha para escapar por un corredor angosto que se estira hacia arriba, mientras piensa: «Puede que este no sea el mismo Arkham que conozco, pero subir siempre ha resultado en una salida». Desde la distancia, Jason le grita que no puede huir y que no existe escapatoria, pero Bruce continúa avanzando sin mirar atrás. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Álvaro Fe 4609. Bruce emerge en una Gotham teñida de rojo, intentando orientarse mientras reflexiona.
Hay algo sobre Gotham de lo que no mucha gente habla. El sonido. Una cacofonía de personas. Vidas buenas y malas. Alegría y miedo en una orquesta masiva. He pasado incontables noches escuchando la ciudad, los sonidos de la gente, el zumbido de la electricidad. Pero ahora, silencio. Bruce se detiene, levanta la mirada al cielo y exclama que no hay nada ahí. El cielo mismo lo sorprende por su color, rojo como la sangre. Jason aparece detrás de él y le dice: «Ahora lo estás entendiendo, Basil. Estás recordando la verdad. Pensaste que estabas escapando de Arkham, pero Gotham es Arkham ahora». Ahí vemos en dónde se encuentran ambos. Una cúpula cubre la ciudad entera, como si fuera una ciudad botella de Candor. Jason continúa: «Batman siempre pensó que yo me inclinaba hacia la violencia de matar. Ese era su peor miedo para mí. No, abandoné eso. Lo que aprendí al observar a Bruce fue cómo estar solo. Y al igual que él, ese era mi destino. Salvar Gotham. Solo». Jason se pone de nuevo la máscara. Bruce le pregunta qué fue lo que pasó, y Jason se lo cuenta. El Joker realizó la mayor broma de todas. Conseguimos evacuar la ciudad entera. La cúpula mantiene atrapado el gas irradiado del Joker. Tuve que quedarme para mantenerlo seguro, aislado. El lado positivo es que no ha ocurrido un solo crimen en 20 años. Bruce le pregunta si realmente ha estado ahí 20 años, completamente solo. Jason le responde: «Hay días en que alguien se arriesga. Intentan entrar y se exponen al gas del Joker, y yo lidio con ellos. Luego apareciste tú, diciendo que eras Batman. Bruce lleva tiempo enterrado, igual que el Joker. Ambos murieron en las calles por culpa del gas». De pronto, Bruce se coge la cabeza y empieza a decirse a sí mismo que todo eso está mal, que es solo un juego. Jason prepara otra arma y le dice: «Necesitas aceptarlo, Basil. Tú no eres Batman. Yo lo soy». A lo que Bruce, sobreponiéndose a sus temores, responde: «Bien, si el corazón quiere que crea que soy Clayface, que soy Cara de Barro, le seguiré la corriente». En un estallido violento de lodo y furia, Bruce se transforma en Cara de Barro y ataca a Jason, quien consigue esquivarlo en el último segundo. Luego abre fuego contra él. Finalmente, mientras vemos los rostros de Batman, de Jason y de Cara de Barro, se nos cuenta que en el próximo número veremos precisamente eso: Batman contra Red Hood y Cara de Barro. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.